¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para lograr el cuerpo perfecto? Brazos gigantes, figuras descomunales, pero a un precio mortal. Algunos lo hicieron todo por la fama, otros, por su propia obsesión, arriesgaron su vida. Synthol, esteroides, cirugías extremas, todos buscando la grandeza. Pero, ¿a qué costo? Hoy te revelamos las historias más impactantes, las que cruzaron el límite de lo imaginable, donde los músculos y la muerte se cruzaron en un destino fatal. ¿Estás listo para conocerlas? El camino que jamás debió tomar Valdir Segato. ¿Hasta dónde llegarías por parecerte a tu ídolo? Valdir Segato, un trabajador de la construcción en Sao Paulo, Brasil, tenía un sueño. Quería tener el cuerpo de su héroe, Arnold Schwarzenegger, aquel legendario actor y culturista cuyos músculos parecían esculpidos por los dioses. Pero Valdir no entendía que los caminos fáciles a menudo son los más peligrosos. En su afán por conseguir lo imposible, tomó una decisión que marcaría su destino de una forma que nadie podría prever. Todo comenzó hace más de 10 años, cuando Valdir descubrió el Synthol, una mezcla tóxica de aceites y lidocaína que promete músculos gigantes sin necesidad de entrenar. La tentación fue demasiado fuerte. Decidió inyectarse este peligroso cóctel en los bíceps, el pecho y los hombros. Y aunque sus brazos alcanzaron el tamaño de una arena de 23 pulgadas, el precio a pagar fue aterrador. Sus músculos comenzaron a deformarse, adquiriendo un aspecto antinatural que generaba miradas de horror en quienes lo rodeaban. Sin embargo, para Valdir, cada mirada era una especie de triunfo. Creía que finalmente había logrado lo que tanto deseaba, ser admirado. Pero por dentro, su cuerpo libraba una batalla silenciosa. Los médicos le advirtieron de los riesgos, infecciones, daños en los nervios e incluso la muerte. ¿Quién podría ignorar tales advertencias? Valdir lo hizo. A medida que los días pasaban, su salud se deterioraba y el sueño de parecerse a Arnold se convirtió en una pesadilla. Finalmente, su cuerpo ya no pudo soportar el peso de sus decisiones. Los músculos que tanto se esforzó por crear comenzaron a colapsar. Pero lo más trágico es que su historia, en lugar de inspirar, se convirtió en una advertencia para otros. No todos los sueños valen la pena si arriesgan tu vida. Y mientras el caso de Valdir marcaba un punto de quietud, en otro lugar del mundo, un luchador ruso apodado Popeye enfrentaba un destino similar. ¿Quién podría ser el verdadero Popeye? Esta es una pesadilla hecha realidad. ¿Recuerdas a ese marinero entrañable que obtenía una fuerza increíble con solo comer espinacas? Pues bien, esta es una historia muy diferente. En Rusia, un luchador de artes marciales mixtas, inspirado por el personaje icónico, decidió convertir sus brazos en los de un Popeye moderno. Pero lo que comenzó como una aspiración, pronto se tornó en una amenaza mortal. Sus bíceps comenzaron a crecer de forma grotesca gracias a las inyecciones de aceite y otros productos químicos. Durante un tiempo, disfrutó de la fama local, siendo llamado el hombre con los brazos más grandes. Sin embargo, esta ilusión de grandeza no es muy dura. Los médicos lo enfrentaron con una advertencia escalofriante. Si no se extirpaba los implantes, perdería ambos brazos o incluso la vida. Las imágenes de su cirugía dejaron al mundo sin palabras. 6 litros de vaselina fueron extraídos de sus músculos muertos. Una escena que parecía sacada de una película de terror. Este hombre, que había buscado la admiración, se encontraba ahora desfigurado y al borde del abismo. ¿Cuántas veces es necesario escuchar las mismas advertencias para comprender el peligro? La historia de este Popeye es solo una más en un mundo donde el culto al cuerpo ha llevado a muchos a cruzar límites insospechados. Y mientras las consecuencias de estos actos se hacen evidentes, otros como Romário dos Santos Alves estaban a punto de sumergirse en el mismo oscuro camino. Romário dos Santos Alves estuvo al borde de perderlo todo. No todos los héroes consiguen salvarse un tiempo. Romário dos Santos Alves, un joven brasileño, parecía destinado a convertirse en una leyenda del fisicoculturismo. Su obsesión con tener los brazos más grandes de su ciudad lo llevó por un camino tan peligroso como irreversible. Comenzó a inyectarse Synthol, ese líquido mortal que ya había arruinado la vida de otros. No le importarán las advertencias. Estaba decidido a sobresalir a cualquier costo. Los primeros resultados fueron impactantes. Sus bíceps se expandieron hasta alcanzar un diámetro de 63 centímetros. Pero detrás de esa apariencia imponente, se esconde una verdad aterradora. Romário comenzó a sufrir dolores extremos, su piel se tensaba al límite, y los niños lo miraban con miedo, llamándolo monstruo. Su propia familia comenzó a alejarse, incapaz de reconocer al hombre que alguna vez conoció. La presión social, el rechazo y el deterioro físico
lo empujaron al borde del suicidio. Su esposa, que en ese momento estaba embarazada de 6 meses, fue quien lo rescató de la oscuridad. Romario finalmente decidió buscar ayuda médica, pero las consecuencias de sus acciones eran permanentes. Los especialistas le explicaron que si no eliminaba la sustancia de su cuerpo, corría el riesgo de amputaciones o algo peor. Con un esfuerzo doloroso, se sometió a múltiples cirugías para retirar el síntol. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La experiencia lo marcó de por vida, llevándolo a convertirse en un activista que advierte a otros sobre los peligros de estas prácticas. Romario entendió, demasiado tarde, que no hay atajos para alcanzar el verdadero éxito. Aún así, mientras él luchaba por redimirse, otros 2 hombres en Brasil, Tony Hulk y Álvaro Conan Pereira, estaban por cometer el mismo error. No podrás creer lo que hicieron Tony Hulk y Álvaro Conan Pereira. ¿Puede una advertencia médica detener a alguien cuando el ego está en juego? Para Tony Hulk y Álvaro Conan Pereira, la respuesta fue un rotundo no. Estos 2 amigos decidieron que tener brazos descomunales era más importante que su propia salud. Y no fue con esteroides o Synthol, sino con algo aún más peligroso: inyecciones de una vitamina A diseñada para animales de granja. A lo largo de semanas, ambos se inyectaban 2 veces por semana. Los resultados fueron desastrosos. Sus brazos crecieron de manera grotesca, desproporcionados respecto al resto de sus cuerpos. Los médicos les advirtieron que esa sustancia podía destruir sus órganos internos, provocando daños irreversibles en el hígado y los riñones. Pero la adicción y la obsesión por los músculos eran más fuertes que el miedo. Lo más impactante es que, incluso en sus círculos cercanos, la preocupación era evidente. La esposa de uno de ellos intentó detenerlo, preocupada por las transformaciones físicas y los riesgos de salud. Sin embargo, en respuesta a sus objeciones, recibió amenazas. ¿Qué tipo de obsesión podría llevar a alguien a poner en riesgo no solo su cuerpo, sino también sus relaciones más importantes? Los 2 hombres pagaron un alto precio por sus decisiones. Sus cuerpos comenzaron a deteriorarse, y la adulación inicial de quienes los rodeaban se transformó en burlas y rechazo. La falsa imagen de poder que intentaron proyectar se derrumbó por completo. Mientras Tony y Álvaro se enfrentaban este descenso a la autodestrucción, en el otro lado del mundo, Dean Warmby, un fisicoculturista británico, lidiaba con los mortales efectos secundarios de otra sustancia devastadora: los esteroides. El increíble cuerpo de Natalia Kuznetsova desafía lo imaginable. Hay quienes no se detuvieron ante nada para cambiar su cuerpo. Natalia Kuznetsova es un nombre que para muchos representa el poder absoluto. Sus brazos y piernas imponentes han asombrado al mundo. Sin embargo, su imagen también ha generado controversia. Natalia admite que su transformación no fue del todo natural. Utilizó esteroides y bloqueadores de estrógenos, una combinación que alteró drásticamente la composición de su cuerpo. A diferencia de los demás, Natalia no esconde lo que hizo. Ella explica que su decisión fue deliberada, impulsada por el deseo de destacar en el competitivo mundo del fisicoculturismo. Al bloquear las hormonas femeninas, permitió que la testosterona tomara el control, lo que llevó a un desarrollo muscular impresionante, pero también peligroso. Su aspecto desafiaba las nociones tradicionales de belleza, lo que la ha convertido en blanco de críticas y admiración por igual. Las imágenes de sus entrenamientos, levantando pesos que pocas personas podrían soportar, se hicieron virales. Pero con cada repetición, Natalia sabía que su cuerpo estaba pagando un precio. Los esteroides no solo aumentan los músculos, también afectan los órganos internos, el equilibrio hormonal y la salud mental. Muchos se preguntan si el sacrificio realmente valió la pena. Mientras Natalia continuaba demostrando su fuerza, otra figura icónica, Chyna, luchaba en su propio campo, el de la lucha libre profesional. Allí también, el deseo de transformar el cuerpo a cualquier costo dejó cicatrices imborrables. Chyna, la 9ª maravilla del mundo, fue una leyenda y una advertencia. La lucha libre no es solo espectáculo, es una prueba constante de resistencia física y emocional. Chyna, la 9ª maravilla del mundo, dominó el ring como ninguna otra mujer lo había hecho. Su figura musculosa y poderosa le permitió enfrentarse a los más grandes nombres de la WWE, pero el camino que recorrió para alcanzar esa grandeza estuvo lleno de sufrimiento. Desde joven, Chyna se enfrentó a trastornos alimentarios como la bulimia. Encontró en el fisicoculturismo una vía de escape, una manera de sentirse fuerte. Finalmente, la lucha libre le ofreció la oportunidad de brillar. Fue la primera y única mujer en formar parte del famoso grupo de Generación X, lo que la catapultó a la fama mundial. Pero con el éxito también llegaron las presiones. Para mantenerse relevante,
Chyna recurrió a cirugías estéticas e incluso luchó contra el abuso de sustancias. A pesar de sus intentos de rehabilitarse, su vida terminó trágicamente por una sobredosis accidental. Las imágenes de su inclusión en el Salón de la Fama de la WWE, rodeada de sus antiguos compañeros, son un recordatorio de su legado, pero también de los riesgos asociados con el culto al cuerpo. A medida que el mundo del espectáculo seguía lamentando la pérdida de Chyna, otra culturista, Alicia Young, se encontraba en una encrucijada. Había llegado a la cima, pero su cuerpo también le enviaba señales de alarma. Jessica Fitton demuestra que la fuerza auténtica es imparable. No todos los héroes llevan una carga de excesos y arrepentimientos. Jessica Fitton es un claro ejemplo de lo que significa construir fuerza de manera natural. Conocida como una de las mujeres más fuertes del planeta, Jessica ha roto todos los estereotipos. En el año 2019, se coronó campeona mundial de la Strongman Corporation, consolidando un legado de pura dedicación. Pero su camino hacia el éxito comenzó en un lugar que nadie esperaría, una clase de Zumba. Al principio, Jessica buscaba mejorar su físico con rutinas tradicionales, pero nada parecía funcionar. Un día, descubrió el mundo del levantamiento de pesas olímpico, y todo cambió. A partir de ese momento, su enfoque fue claro: superar sus límites sin recurrir a sustancias artificiales. Los resultados fueron impresionantes. En enero de 2021, hizo historia al convertirse en la primera mujer en realizar un press de bloque de 100 kilogramos. Sus récords en competencias internacionales y sus consejos sobre vida saludable han inspirado a millas. Jessica es una de esas figuras que demuestra que la verdadera grandeza se forja con esfuerzo constante. Sin embargo, no todos en el mundo del culturismo comparten esa misma ética. Mientras Jessica celebraba sus logros, alguien muy distinto, Brad Castleberry, enfrentaba críticas por sus métodos cuestionables en las redes sociales. ¿Es todo lo que ves en redes realmente real? La polémica de Brad Castleberry. Las apariencias pueden engañar, especialmente en el mundo del fisicoculturismo. Brad Castleberry es un nombre conocido por sus publicaciones en plataformas como Instagram, donde muestra su impresionante cuerpo y sus entrenamientos. Sin embargo, no todo es lo que parece. Aunque Brad posee un físico desarrollado de manera natural, sus seguidores comenzaron a notar detalles sospechosos. En varios videos, se le observa levantando cantidades de peso que desafiaban las leyes de la física. Por ejemplo, en un clip, afirma levantar 670 libras en peso muerto. Años después, cuando su cuerpo era visiblemente más musculoso, solo podía levantar 640 libras. Pero lo que más despertó dudas fue la barra que utilizaba. No se doblaba como lo haría una barra cargada con ese peso. Las críticas se hicieron más fuertes. Los expertos señalaron que Brad podría estar usando pesas falsas para impresionar a sus seguidores. Si bien él se defendió, el daño a su credibilidad ya estaba hecho. En un mundo obsesionado con la imagen, las mentiras pueden ser un arma de doble filo. Mientras la polémica alrededor de Brad crecía, otra figura del culturismo, Graziane Barbosa, enfrentaba acusaciones similares. Ella también fue acusada de fingir sus logros físicos, pero de una manera que dejó a muchos desconcertados. Las pesas de Graziane Barbosa desafiaban toda lógica. La imagen de Graziane Barbosa haciendo sentadillas con 450 libras debería ser inspiradora, pero algo en ese video no cuadraba. Graziane ejecutó 10 repeticiones sin apenas esfuerzo, una hazaña que incluso los atletas más experimentados encontrarían extremadamente difícil. Los observadores más atentos se dieron cuenta de que la barra no se doblaba bajo el peso, lo que llevó a especulaciones sobre la autenticidad del equipo que estaba utilizando. ¿Era posible que todo fuera un montaje? Muchos en el mundo del culturismo comenzaron a sospechar que, al igual que Brad Castleberry, Graziane estaba usando pesas falsas. A pesar de las acusaciones, Graziane mantuvo su postura, afirmando que sus logros eran legítimos. Sin embargo, la controversia persistía. Este tipo de situaciones plantea una pregunta inquietante. ¿Qué tanto estamos dispuestos a creer en lo que vemos sin cuestionar la verdad detrás de las imágenes? En contraste, otra mujer llamada Julia Vince, conocida como Muscle Barbie, probó que es posible construir un físico impresionante sin necesidad de engaños. Su historia sería todo un respiro de autenticidad en un mundo saturado de falsas apariencias. Julia Vince, la Barbie musculada, conquista con su fuerza natural. La combinación de un cuerpo musculoso y un rostro angelical es algo que pocos esperan ver. Julia Vince, apodada Muscle Barbie,
Desafía todos los estereotipos con su extraordinaria presencia. Desde temprana edad, Julia sintió que no encajaba en los moldes de belleza tradicionales. Decidida a seguir un camino diferente, comenzó a entrenar en el gimnasio a los 15 años, y poco a poco, fue moldeando su cuerpo de manera impresionante. Sus bíceps y hombros, tallados con precisión, la hicieron destacar en el competitivo mundo del powerlifting. Julia, sin embargo, no dejó que los comentarios negativos la afectaran. Las críticas sobre su apariencia se convirtieron en motivación para demostrar que una mujer fuerte puede ser también femenina y elegante. A lo largo de los años, Julia ha compartido con sus seguidores consejos sobre cómo desarrollar masa muscular de forma natural, centrándose en ejercicios específicos como el entrenamiento intensivo de tríceps. Las competencias internacionales comenzaron a reconocer su esfuerzo, y Julia se convirtió en un ícono de autenticidad en un mundo lleno de ataques y falsedades. Pero su historia no es la única que expone la dualidad entre lo auténtico y lo artificial. En la misma época, Denise Rakowski se enfrenta a un destino mucho más oscuro, marcado por el abuso prolongado de sustancias. La trágica caída de Denise Rakowski es difícil de creer. Hace más de 3 décadas, Denise Rakowski era una de las figuras más dominantes del fisicoculturismo femenino. Sus fotografías aparecieron en las principales revistas deportivas de los años 80, y sus victorias en competencias la convirtieron en una leyenda. Pero ese brillo se fue apagando lentamente, hasta que desapareció por completo del ojo público. Lo que pocos sabían era que Denise había estado consumiendo esteroides y otras sustancias peligrosas durante más de 20 años. El deterioro de su cuerpo fue devastador. Cuando finalmente fue vista de nuevo, muchos no pudieron reconocerla. El cabello largo y rubio que había sido parte de su imagen icónica había desaparecido, reemplazado por un corte corto. Su piel mostraba las cicatrices de años de abusos químicos. Denise admitió que los esteroides no solo cambiaron su físico, sino que también afectarán gravemente su salud mental. Los efectos secundarios la dejaron atrapada en un cuerpo que ya no respondía como antes. Su historia es una advertencia contundente sobre los peligros de ignorar los límites naturales del cuerpo humano. Mientras su trágica transformación se hacía conocida, en Brasil, un hombre llamado Arlindo de Souza llevaba al extremo otra peligrosa obsesión con los músculos, utilizando un método que resultaría mortal para algunos. Arlindo de Souza, el gigante que no pudo escapar de su condena. Al ver a Arlindo de Souza por primera vez, es difícil no quedarse boquiabierto. Sus brazos, desproporcionadamente grandes, se asemejan a una caricatura. Sin embargo, detrás de ese extraño aspecto, se esconde una realidad preocupante. Arlindo es otra víctima del Synthol, esa mezcla letal que promete músculos instantáneos sin esfuerzo. Apodado La Montaña en su localidad, Arlindo se volvió una atracción mediática. Sin embargo, el costo de su vanidad fue alto. Su piel comenzó a tensarse peligrosamente, y los médicos se negaron a operarlo a menos que fuera en una situación de emergencia. Aún peor, su mejor amigo murió tras un tratamiento similar, una tragedia que no fue suficiente para disuadirlo. Consciente de su situación, Arlindo admitió que el daño ya estaba hecho. Su cuerpo estaba al borde del colapso, y cada día que pasaba enfrentaba el riesgo de complicaciones fatales. Esta desesperada búsqueda de músculos perfectos lo convirtió en una advertencia viviente sobre los límites que no se deben cruzar. Mientras Arlindo intentaba lidiar con las consecuencias de sus consecuencias, otro hombre, Martin Ford, estaba a punto de encontrar una salvación inesperada en el culturismo, después de haber perdido su carrera soñada. Martin Ford renace de las cenizas de sus sueños rotos. ¿Qué sucede cuando tu vida toma un rumbo que jamás planeaste? Martin Ford tenía un futuro brillante como jugador profesional de cricket. Desde joven, se preparó para alcanzar la cima en este deporte, con una disciplina que prometía llevarle lejos. Pero el destino tenía otros aviones. Las lesiones frecuentes y la pérdida de interés lo dejaron en un limbo emocional. Se sentía vacío, sin rumbo. La desesperación se convirtió en el motor de un cambio radical. Martin decidió canalizar su frustración en el culturismo. Lo que comenzó como una forma de recuperación se transformó en su mayor fortaleza. Con trabajo arduo, su físico se transformó, ganándose el apodo de la pesadilla por su imponente presencia. Pero Martín no se quedó solo en los gimnasios. Pronto, su talento lo llevó al mundo del cine, donde participó en varias producciones, interpretando personajes intimidantes gracias a su colosal figura. Más allá de las luces y las cámaras, Martin fundó 3 empresas relacionadas con el bienestar y el entrenamiento físico, convirtiéndose en una fuente de inspiración para aquellos que han enfrentado la derrota. A diferencia de otros,
Él se mantuvo fiel a su filosofía, sin ataques ni químicos peligrosos. Mientras Martín conquistaba nuevos horizontes, un hombre apodado el Popeye egipcio estaba en medio de una espiral de controversia, atrapado en las consecuencias de decisiones muy diferentes. Los brazos de Mustafa Ismail desafiaron toda lógica y lo condenaron. Cuando se habla del hombre con los brazos más grandes del mundo, lo primero que viene a la mente es una hazaña impresionante. Mustafa Ismail, conocido como el Popeye egipcio, fue reconocido por el libro Guinness de los Récords. Sus bíceps y tríceps medían más de 30 pulgadas, una cifra que parecía imposible. Sin embargo, la admiración se transformó rápidamente en sospecha. La desproporción entre sus brazos y el resto de su cuerpo era evidente. Los rumores sobre el uso de Synthol comenzaron a circular, y finalmente se descubrió la verdad. Mustafa había mentido durante años sobre su estado físico. Como resultado, perdió su lugar en el Guinness y desapareció del ojo público. Este episodio mostró una vez más que la obsesión por la imagen puede llevar a situaciones extremas. Mustafa, quien una vez fue visto como un fenómeno mundial, quedó marcado por el escándalo. Y mientras él caía en desgracia, Greg Valentino, otro culturista polémico, enfrentaba un destino aún más alarmante por sus peligrosas prácticas. Greg Valentino casi pierde los brazos por su obsesión. Si ves una fotografía de Greg Valentino, es probable que te preguntes, ¿cómo es posible que alguien llegue a este punto? Sus brazos, hinchados hasta lo grotesco, parecían a punto de estallar. Greg se ganó la fama de tener los bíceps más grandes del mundo, pero esa reputación fue construida sobre una base de riesgos inimaginables. A diferencia de otros que usaron Synthol, Greg optó por inyectar directamente altas dosis de testosterona en sus músculos. Los resultados fueron catastróficos. Su piel se tensó tanto que las infecciones comenzaron a aparecer. Pero lo más impactante fue que, en un acto de desesperación, Greg intentó realizar una cirugía casera para drenar sus propios músculos. El procedimiento falló, lo que lo llevó al hospital en estado crítico. Los médicos lograron salvar sus brazos, pero las secuelas eran evidentes. Greg se convirtió en una advertencia viviente sobre los peligros del uso indebido de esteroides y otras sustancias. La tragedia de Greg revela cuán peligrosa puede ser la búsqueda de la perfección física, y en medio de esta obsesión, Jan Wushi, una mujer asiática, estaba por demostrar que el verdadero poder no radica en el exceso, sino en la determinación. Jan Wushi desafió los estereotipos con pura determinación. Cuando pensamos en mujeres asiáticas, muchos imaginan figuras pequeñas y delicadas, una percepción que ha sido reforzada por estereotipos culturales. Sin embargo, Jan Wushi, un culturista de Corea, destrozó esos prejuicios con cada repetición en el gimnasio. Desde los 12 años, Jan comenzó a entrenar con una disciplina inquebrantable. Lo que al principio era solo un pasatiempo para mejorar su confianza social, se convirtió en una obsesión por la mejora constante. Años más tarde, Jan hizo historia al convertirse en la primera mujer coreana al obtener una tarjeta profesional de la IFBB, Federación Internacional de Culturismo y Fitness. Las competencias internacionales la vieron brillar, mostrando un físico que dejaba perplejos a los jueces. Pero Jan no solo entrenaba su cuerpo, también luchaba contra las barreras sociales que desalentaban a las mujeres de su entorno a buscar la fuerza física. Las imágenes de sus victorias muestran una sonrisa que contradice las críticas que recibió por su apariencia musculosa. Para Jan, el camino hacia el éxito fue largo, pero cada obstáculo vencido fortaleció su espíritu. Ella demostró que no hay un único molde para la belleza o el poder, y que el verdadero triunfo se logra al ser fiel a uno mismo. Sin embargo, mientras Jan seguía rompiendo barreras, otra figura icónica, Lou Ferrigno, demostraba cómo llevar el culturismo al estrellato en una industria completamente distinta, la del cine. Lou Ferrigno se convirtió en el único e inigualable Increíble Hulk. Pocos nombres evocan tanta admiración como el de Lou Ferrigno. Antes de ser conocido mundialmente como el Increíble Hulk, Lou era un joven con grandes aspiraciones. Desde su adolescencia, su impresionante físico lo llevó a ganar prestigiosos títulos como Mr. América y Mr. Universo. Pero no se conformó con el mundo del culturismo. Tenía una meta más ambiciosa: triunfar en la pantalla grande. La oportunidad llegó en los años 70, cuando fue elegido para interpretar al Hulk en la famosa serie de televisión. Gracias a su monumental estatura y musculatura natural, Lou se convirtió en una leyenda. Sin necesidad de efectos especiales, encarnó a la perfección a la bestia verde que todos temían y admiraban. Este papel lo catapultó a la fama internacional, abriendo las puertas a más oportunidades en el cine. A diferencia de otros en su campo, Lou se mantiene alejado de sustancias peligrosas. Su éxito fue el resultado de décadas de trabajo disciplinado. Las imágenes de sus actuaciones
levantando pesas y luciendo su físico esculpido, inspiran a generaciones de atletas hasta el día de hoy. Con su ejemplo, Lu demostró que no es necesario sacrificar la salud por la grandeza. Sin embargo, hay otros que llevaron esa enseñanza aún más lejos, convirtiendo su ética en un auténtico símbolo de perseverancia. Entre ellos, sobresale una figura imponente que, con su carisma y dedicación, ha dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Dwayne Johnson. Dwayne "The Rock" Johnson, un titán que no conoce límites. La grandeza no es heredada, se forja con esfuerzo constante. Dwayne "The Rock" Johnson nació en el seno de una familia legendaria en el mundo de la lucha libre, pero su éxito no fue un simple producto del legado. Desde joven, el destino lo empujó hacia desafíos inesperados. Estudió en la Universidad de Miami, donde brilló en el fútbol americano. Sin embargo, una serie de lesiones truncó sus sueños de jugar profesionalmente. Para muchos, ese habría sido el final, pero no para Dwayne. Decidió abrazar el legado familiar y se aventuró en el mundo de la lucha libre. Con una combinación explosiva de carisma y fuerza descomunal, rápidamente se convirtió en La Roca, el luchador más electrizante del mundo del espectáculo. Sus movimientos en el ring, su capacidad para conectarse con el público y su imponente físico lo elevaron a la cima de la WWE, pero no se detuvo ahí. La pantalla grande lo llamó y Dwayne respondió con más dedicación que nunca. Para papeles como los de Rápido y Furioso y Black Adam, llevó su cuerpo al extremo, entrenando durante horas interminables en su gimnasio personal, que viaja con él a donde sea que esté rodando. Lo más impactante es que, a diferencia de muchos otros, lo ha logrado todo de manera natural, sin recurrir a sustancias peligrosas. Las historias sobre su fuerza real son legendarias. En una ocasión, dobló una puerta metálica porque no podía pasar por ella. Imágenes de su físico, esculpido hasta la perfección, han inspirado a millones, pero más allá de su apariencia, Dwayne se ha convertido en un símbolo de perseverancia, disciplina y humildad. A través de su ejemplo, demuestra que no hay ataques en el camino al éxito. Con Dwayne Johnson, cerramos este recorrido por las historias de quienes llevaron su obsesión por los músculos a extremos insospechados. Algunos encontraron la gloria, otros pagaron un precio muy alto. Lo que queda claro es que el verdadero poder no radica en el tamaño de los músculos, sino en la capacidad de superar los desafíos con integridad.